Vamos a recordar lo que estábamos viendo. Veíamos esa referencia al santuario como toda una gestación. ¿Qué vemos aquí? Vemos una mujer, obviamente una madre, por supuesto cristiana, la justicia de Cristo que la cubre, ese arco iris, esa tela blanca, la luz, la justicia de Cristo y un engendramiento. Eso es lo que ocurre en el santuario, un engendramiento. Lo podíamos ver con la misma tierra. También la Biblia nos habla, ¿no?, de que el arco iris rodea la tierra. La justicia de Cristo cubre a la tierra, ¿sí, no? Aunque haya gente que no crea, si no fuera por el sacrificio de Cristo, podrían ser exterminados totalmente. Y la referencia bíblica, ese simbolismo de la tierra como una madre. Jesús mismo, que dijo que tenía que estar, ¿qué? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Para qué? Para ser engendrado, otra vez. Veamos, yendo más específico, la tumba de Jesús, la sangre en el propiciatorio, en el corazón de la tierra. Y ese Salmo 139, lo leímos, los últimos 2 cultos lo hemos leído esta por 3ª vez. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Jesús pasó por eso, todos pasamos por esto. Pero luego que dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En Jesús se cumplió el literal. Nosotros tenemos que vivir esto también. Bueno, los que resucitarán, todo aquel que muera en Cristo, también será entretejido en lo más profundo de la tierra, resucitará. Pero si recordamos la última predicación, el último culto de Ángel, esto de la tierra, esto de Jesús engendrado en la profundidad de la tierra tenía una significación mucho más grande. ¿Qué vemos aquí? El monte Moria. ¿Y qué es Moria? Comparte la raíz ¿con qué? Con María. Vemos cómo Jesús nace de María y vuelve a nacer ya en la resurrección de María otra vez. Pensemos que el monte de la Calavera estaba en el monte Moria. Aquí vemos lo que sería el templo. También veíamos esto, el santuario como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ese cuerpo que también tiene esa connotación grandemente femenino. Y veíamos un poco el tema de los órganos. Ya lo del tema del arca de la alianza lo sabemos como ese cerebro, ese hemisferio izquierdo del cerebro. Pero veíamos un poco, aquí es una corrección porque la otra vez puse directamente el candelabro de manera en plano, pero dije, bueno, voy a hacerlo como ya sabemos qué es, ¿no? Si se quiere circular, ¿por qué? Porque es así, ya, bueno, no me ven, pero así como lo estamos viendo, como en forma de copa, aunque tenía una caña central. Pero ¿qué veíamos? Que en ese lugar santo había todo un mobiliario que también tiene una referencia, una equivalencia con los órganos. Es decir, todo el santuario es un cuerpo humano. Ya sabemos que es el cuerpo de Cristo principalmente, y es la iglesia. Y veíamos ese estómago, el hígado, y especialmente nos referíamos al corazón, como el altar del incienso. Vamos a ver un poco, recordar lo que hablamos del altar del incienso. ¿Por qué Pablo lo ponía en el lugar santísimo? Porque recordemos que el altar del incienso, el corazón, bíblicamente, especialmente se refiere a una parte del cerebro que sería ese hemisferio derecho del cerebro. La parte más holística, emocional, sentimental, a diferencia del arca que representa ese hemisferio izquierdo, que es la cuestión más analítica, el juicio, el discernimiento. Pero grandemente ligado al órgano mismo del corazón. Y comentábamos cómo la palabra de Dios, por qué había un fuego en ese altar del incienso y cómo fue encendido ese fuego. Recordemos que el altar del incienso es equivalente al otro altar que es el altar del sacrificio, que está fuera del tabernáculo, que es donde, antes de que comience el viejo pacto, el pueblo de Dios sacrificaba y ofrecía el incienso en un solo altar a las puertas del lugar santísimo. Con la entrada del viejo pacto se instaura,
ya todo el santuario con un lugar santo, que antes representaba todo el territorio donde estaba el pueblo, con los padres de familia, intercediendo por el mismo pueblo, por su propia familia, haciendo las veces de sacerdotes. Pero luego el lugar santo ya hace una separación del pueblo con el lugar santísimo, por el viejo pacto. Y entonces, digamos, el altar, ahí ya, ahora tenían los judíos dos altares, un altar del sacrificio y un altar del incienso. Veíamos cómo Dios encendía ese altar del sacrificio, ese fuego lo encendía, era encendido por Dios. Y recordamos que hablábamos de que, digamos, lo único que puede encender el fuego en nuestros corazones es el sacrificio de Cristo. Es decir, no importa cuán buenos nos sintamos, si no tenemos convicción de pecado, ese fuego no va a estar ahí. Oímos mucho la gente que dice, bueno, yo no he matado a nadie. Podemos aceptar la teoría de la verdad, pero no tener necesidad de perdón. Podemos vernos que somos buena gente, y quizás se puede ser buena gente, pero ante Dios somos pecadores. Y si no hay una convicción de pecado, si no hay, digamos, una atracción real hacia la cruz de Cristo, ese fuego no va a estar ahí. Y si no hay fuego, no hay nuevo nacimiento. Si no hay fuego, no se consuma, no se va a consumir nunca el pecado. Veamos cómo realmente eso es algo que Dios tiene que encender a través del Espíritu Santo. Y es algo milagroso, es algo muy extraño para nosotros cómo se produce. Nosotros podemos predicar y hacer mucho por la gente, pero hay algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en ellos. Pero claro, que de acuerdo al poder que nosotros tengamos del Espíritu Santo en nosotros, eso puede pasar o no. Si no tenemos nosotros el Espíritu Santo, olvidémonos que alguien se va a encender. Bueno, igual a veces la verdad puede hacer lo suyo Dios de alguna manera. Pero, por eso Pablo decía, el Evangelio no es cuestión de palabras, sino de poder. Pero lo importante, veíamos ese incensario como el corazón, como ese lado derecho del cerebro, ese hemisferio derecho del cerebro. Vemos que la palabra de Dios entra por la mente, por la parte intelectual, hace el filtro, es donde está el juicio, donde nosotros debemos sopesar las evidencias, debemos juzgar la palabra que nos llega. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego la semilla sí que echa raíces en el corazón, que es de donde emana la vida. Pero veíamos un poco más del vientre, todo el lugar santo, porque veamos que el vientre en la Biblia nos lleva, dice específicamente útero y también corazón. Y cuando veamos los diferentes órganos, es decir, el estómago, tanto los intestinos, el hígado, todos los órganos que generalmente o prácticamente los que están más representados en el santuario, que inclusive el riñón también, todos esos órganos, en el hebreo también tienen nos lleva a corazón. Todos también representan el corazón. Y corazón es útero. Con lo cual vemos que todo ese lugar santo es un gran útero. ¿Y el útero es dónde? Donde se gesta una criatura. Y vemos aquí un útero con esa forma muy semejante a Cristo en la cruz. Por eso decíamos, nosotros, la cruz de Cristo es lo que nos engendra. La cruz de Cristo en sí es un útero. En la cruz de Cristo somos engendrados, somos gestados. Todo eso es el santuario. Entonces vemos el corazón, que realmente es todo un útero. Todo el lugar santo es un útero, donde se gesta la criatura. Vamos a ver algo más. Vamos a ver un poco más del santuario y de todas estas cosas. Dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Génesis 28, versículos 10 en adelante. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Famosa Betel, ¿no? Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una piedra que representaba a la casa de Dios, al santuario mismo. ¿Qué ponían los judíos cuando no tenían el arca? En el segundo templo, cuando no tenían el arca, cuando el arca no estaba entre ellos, el arca de la alianza, ¿qué ponían en su lugar? Ponían una piedra. Eso lo hemos visto. Y aquí vemos que es una señal. Esta piedra es una señal, casa de Dios y puerta del cielo. Y ve una escalera que llega hasta el cielo. ¿Y quién estaba? El mismo Cristo arriba. Vamos a ver un poco más qué es esto. ¿Qué nos dice el lenguaje? La escalera es el medio de comunicación entre Dios y la raza humana. Por medio de la escalera mística se predicó el Evangelio a Jacob. Esa escalera representaba el Evangelio, representaba el santuario. Dice: allí se había sentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. Entonces vemos un santuario, algo que une el cielo con la tierra. ¿Acaso no es lo que hizo Jesús en la cruz? Unir el cielo con la tierra. Dice que con un brazo, con el derecho obviamente afirmado al trono de Dios y con el izquierdo a la tierra. Y aquí vemos esa escalera que representa el santuario y que une el cielo con la tierra. Pero es interesante porque entonces aquí lo vemos de forma vertical al santuario. Vamos a ver un poco. Isaías 66. 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de sus pies. Y luego, en Lamentaciones, también versículo 1 dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. La tierra como estrado de sus pies, pero aquí ya Jeremías va más específico: Jerusalén, porque ¿qué había sido arrasado aquí? Jerusalén. El templo, toda Jerusalén, estrado de sus pies. Vamos a ver algo que está en Primera Reyes, cuando se construye el templo. Esto no es la parte del templo en sí mismo, sino lo que rodea, porque el templo no tenía ninguna escalera, todo estaba en un nivel. Pero vamos a ver cómo eran las escaleras que había en el templo, en la parte de donde estaban los sacerdotes. Y se edificó también, 1 Reyes 6, 5 y 8, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. Hizo cámaras laterales alrededor. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Y luego, este es el templo de Salomón, y luego en la visión de Ezequiel 41:7 dice: y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Ahí lo dejamos. Escalera de caracol. Recordamos una pintura, alguien que obviamente que estaba del otro lado, el mundo oscuro, pero William Blake, pero él tiene una pintura de la escalera de Jacob en forma en espiral. ¿Se equivocaba William Blake? Seguramente no. Seguramente no.